placer para mí moderar esta mesa que tiene como título «Hay alternativa para la cultura». Los compañeros que nos hemos puesto a trabajar en este tema, desde que se eligió la nueva Dirección Federal, consideramos que hay un primer tema que resolver, que es fundamentalmente la pérdida de la sinergia entre la cultura y la política, y entre la política y la cultura. Cuando la política se olvida de la cultura, ya existe un problema, un serio problema, diría yo. Hoy tenemos una sociedad que no ha generado antídotos ante la cultura liberal, ante la cultura de las multinacionales, de las alienaciones culturales, una sociedad que construye atalayas y que genera fundamentalmente cultura de espectáculo. Una sociedad que tiene todos los espacios públicos amenazados, también el de la cultura. Por eso necesitamos saber qué ha pasado para no cometer los mismos errores y después qué hay que hacer para poner en marcha alternativas y experiencias que retome la cultura como base de la vida, como constructora de la convivencia y de la ciudadanía necesaria en nuestro país. Se ha modificado ya el paradigma anterior, el paradigma de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Existe, pero está modificado. La política cultural al servicio de los lobbies económicos, las nuevas formas de comunicación, la copia privada, la apropiación del conocimiento por grandes poderes económicos, nos ha cambiado a los grandes filósofos e intelectuales, podríamos decir que nos ha cambiado a Carlos Marx por el señor Google. La apropiación del lenguaje, los sistemas escasamente participativos, la cultura, en definitiva, al servicio del poder y las amenazas institucionales reducen cada vez más la parte crítica de la cultura. Por eso, solo desde un análisis de la situación, de conocer el cambio de paradigmas, podremos saber esto que decíamos, qué está pasando y qué hay que hacer. Necesitamos, por lo tanto, desde Izquierda Unida, revisar y necesitamos reinventar el papel de la cultura. Vamos a poner la lupa y vamos a poner el microscopio desde la Secretaría de Cultura, de la que soy responsable, desde un proceso lento pero seguro, no tenemos prisa, porque queremos hacerlo bien, porque han pasado muchas cosas durante estos años. Por ello, desde la Secretaría vamos a poner en marcha un laboratorio de la cultura que analice los conceptos necesarios, que ponga en marcha reflexiones y jornadas y que permitan dinamizar al sector cultural hacia esa alternativa, todos juntos participando. Hoy tenemos la oportunidad de abrir estas acciones con dos elementos fundamentales. Uno es, como sabréis en vuestras organizaciones, la campaña del 21%, del 21 al 4, que llamamos. Estamos trabajando para que en los festivales de Almagro, de Ciudad Real y en el Festival de la Unión de Murcia, esa campaña sea visible y sea importante para Izquierda Unida y también, por supuesto, para el sector. Empezamos un camino que no va a parar, un camino que pretende poner en Izquierda Unida, en la sociedad, el valor de la cultura como elemento transformador y necesario, como elemento ético frente a un Estado corrupto y creemos que ha acabado. En ello os esperamos a todos. Hoy esta mesa es un primer aperitivo, un aperitivo que es un aperitivo de debate de temas que están en la actualidad, de temas algunos conflictivos y que solo por el hecho de ser novedoso y generar conflicto merecerían una mesa redonda. Por ejemplo, el tema de la cultura libre, que es un tema de mucho debate en nuestra organización y para el que haremos un acto interno donde debatir, porque sabemos que hay muchas opiniones y creemos que en esta mesa de hoy no sería adecuado monopolizarlo. Por eso hemos querido en esta mesa tener tres aspectos de la cultura que pueden permitirnos tener una visión un poco global de por dónde pasan estos paradigmas actuales y por dónde pasaría nuestro trabajo actual. Bien, pues en primer lugar muchas gracias a Milagros por la invitación y por esta presentación que ha hecho. Y bueno, si yo empezara esta intervención mía diciendo que la crisis ha traído al menos una cosa buena, posiblemente muchos de ustedes me considerarían loco o incluso podrían llegar a pensar que soy un infiltrado de estas empresas que venden productos financieros y que dicen que la crisis, un momento donde todo se devalúa, es un buen momento para invertir. O posiblemente ustedes pensarían que soy demasiado optimista, pero no. No estoy loco de momento, tampoco soy un infiltrado, lo garantizo, y tampoco quiero caer en el optimismo. Decía Walter Benjamin que le tocó vivir un periodo tan
jodido como el nuestro, que no podíamos caer en el optimismo y creer que, bueno, que todo lo podríamos mediante la lucha arreglar, pero decía también que no nos podíamos resignar y caer en el pesimismo. Lo que Walter Benjamin decía es que había que organizar el pesimismo. Entonces, cuando yo digo que la crisis por lo menos nos ha traído una cosa buena, lo que estoy tratando de hacer es de organizar el pesimismo para no caer en la resignación. Y cuando digo que hay una cosa buena es que la crisis, algo bueno, positivo que nos ha traído, es que nos ha permitido desenmascarar el capitalismo. Con la crisis, por fin nos hemos dado cuenta cuál es el verdadero rostro del capitalismo. Antes de la crisis la gente pensaba que vivíamos en una democracia, que capitalismo y democracia eran prácticamente sinónimos y que existía una división de poderes entre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, donde cada uno de ellos se controlaba entre sí y que por lo tanto teníamos garantizada la democracia. Con la crisis hemos descubierto que no, que encima de estos tres poderes legítimos hay un cuarto poder que no ha sido elegido por nadie, un poder no democrático, que es el poder financiero y es el que tiene secuestrado al resto de los tres poderes. Por lo tanto, la crisis nos ha permitido hacer visible algo que nos parecía invisible, y un síntoma de ello es ver cómo están las calles, cómo hay una ebullición de lucha, hay una ebullición de ganas por cambiar las cosas, pero hay que decir también que muchas de las luchas que estamos emprendiendo, y posiblemente la de la cultura sea una de ellas, son unas luchas por la resistencia, por decir, no nos quiten aquello por lo que habíamos luchado mucho tiempo y que por fin habíamos logrado. Estas luchas por la resistencia nos pueden, y esto es muy peligroso, llevar a una especie de nostalgia, y la nostalgia es siempre tramposa, porque la nostalgia nos puede llevar a decir, oh, qué tiempos aquellos cuando en 2007 no cerraban librerías, cuando no cerraban cines y cuando el IVA de la cultura no era tan alto. Podemos caer en esta especie de nostalgia y decir, pues bueno, a lo mejor es que en 2007 no estábamos tan mal, es que a lo mejor antes de la crisis no estábamos tan mal, volvamos a aquello, pero no. La crisis, la culpa de esto que está sucediendo en la cultura, que cierren cines, como digo, que cierren librerías, que suba el IVA, no es de la crisis. La crisis lo único que ha hecho es acelerar un proceso, que es el proceso del capitalismo avanzado, donde, como decía un pensador, el capital absorbe cada uno de los poros de la sociedad. Y la cultura es uno de esos poros que satura el capital. Nada escapa del control del capital, y tampoco la cultura. La crisis ha servido como un pretexto, como una excusa, como un discurso ideológico para acelerar ese proceso. Pero era un proceso que ya estaba en marcha, y en 2007 estaba en marcha. Antes de la crisis, la cultura ya estaba mercantilizada. Antes de la crisis ya habíamos reconocido nosotros desde la izquierda de verdad, desde la izquierda real, que la cultura es incompatible con el capitalismo. Porque para el capitalismo todo aquello que no es rentable no existe. Y la cultura, por su propia esencia, no es rentable. La cultura no nos sirve para crear más dinero. O sí, si se hace una cultura como la capitalista, que únicamente se potencia, que únicamente se fabrican esos productos culturales que tienen rentabilidad. Fijémonos, por ejemplo, lo que sucedía antes de la crisis. Fijémonos los festivales de música, qué nombres tenían. Los festivales de música empezaron a ir acompañados por un apellido relativo a una marca. Las salas de música perdieron su nombre tradicional y empezaron a llamarse por marcas de cerveza. Incluso los teatros, recuerden el otrora Teatro Calderón de la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, que ahora tiene un nombre de helado. Es decir, que el capitalismo, antes de la crisis, ya estaba saturando cada uno de los poros de la sociedad. El capital lo había invadido todo. Y lo que ha hecho la crisis realmente es únicamente acelerar este proceso. Yo, que me dedico al estudio de la literatura, he estudiado en algunos casos cómo el capitalismo avanzado en España supuso una notable concentración de capital editorial.
Ya desde 1984, es decir, hace prácticamente 30 años, la crisis esta que vivimos ahora todavía estaba muy lejos, ya el 3,5, o mejor, el 50% o casi el 50% de lo que se publicaba en España está en manos del 3,5 de editoriales. Es decir, que cada vez, y esto se ha ido acentuando, por supuesto, ¿no? Si actualizáramos los datos veríamos cómo cada vez menos manos controlan aquello que se publica. Cada vez son menos las personas que deciden lo que tenemos que leer y lo que no. De hecho, en 1998, y perdonad que saque aquí datos tan concretos que pueden ser un poco molestos tal vez, en 1998 425.000 millones de pesetas facturados por el sector editorial, 115.000 millones lo fueron de Planeta. Es decir, que Planeta estaba ocupando más o menos el 30% de lo que se facturaba en España. Por lo tanto, ya vemos cómo cultura y capitalismo son incompatibles y que no era necesario que llegara la crisis para que esto fuera así. E insisto, la crisis únicamente aceleró este proceso. Pero lo que tenemos que hacer, por lo tanto, y esto lo dijo el dramaturgo Juan Antonio Hormigón, no sé si ustedes están informados, seguramente sí. El pasado mes de octubre de 2012 celebramos en el Ateneo de Madrid un congreso de intelectuales, artistas y escritores por la cultura, por una cultura comprometida y que tratara de abrir fisuras en el inconsciente capitalista. En este congreso, Juan Antonio Hormigón señaló precisamente que lo que nos hace falta, lo que carecemos, son mecanismos de infraestructura que nos permitan producir un arte al margen del mercado. Esto es una cosa de la que quizá tenemos que reflexionar. Y sobre todo, ¿y cómo creamos esa infraestructura? ¿Cómo podemos producir fuera del mercado? Y una pregunta que nos tenemos que hacer, porque producir dentro del mercado, si yo creo un discurso disidente fuera del mercado, esa transgresión que yo quiero introducir se neutraliza por el hecho de estar creando beneficio para el capital. Pues no lo sé, esto lo tenemos que discutir. En el mismo congreso que os cito, Alberto García Teresa, poeta y crítico literario, hablaba de la necesidad de crear una red de producción y difusión de cultura antagonista. Es decir, que nosotros mismos, la izquierda real de este país, creemos unos espacios de libertad al margen de los espacios saturados por el capital, al margen de unos espacios controlados por los mercados. Pero cuidado, no se trata únicamente de crear infraestructura ni de crear esos espacios, sino de crear sobre todo contenido. Hay que crear discurso. Decía un personaje de Max Aub en una de sus grandes novelas, Campo Abierto, la novela transcurre en la Guerra Civil, y en un momento los personajes tienen la idea de ocupar o socializar, como dicen ellos, el teatro eslava, hoy discoteca, ya no es teatro, y tienen la idea de que el movimiento obrero, en ese Madrid sitiado, ¿no? Ocupe el teatro para hacer teatro para la clase obrera, hacer un teatro para la gente que vive en ese Madrid sitiado, ¿no? Pero de repente se dan cuenta que han ocupado el teatro, la clase trabajadora ha ocupado el teatro, pero que lo que están representando son las mismas obras que se representaban antes, ¿no? Por lo tanto, lo que dice uno de estos personajes, creo que de una forma muy interesante, es que hay que sociabilizar el teatro, pero no el teatro como espacio, sino el teatro como discurso. Y esto es lo que creo que tenemos la responsabilidad de hacer. Sociabilizar la cultura, sociabilizar la literatura, sociabilizar todas las artes, pero no únicamente creando un espacio para que nosotros podamos exponer las mismas obras de antes, sino para crear un discurso nuevo, un discurso otro, y perdonarme este galicismo, ¿no? Pero hay que crear un discurso otro que lo que pretenda es dejar de ser autocomplaciente, como es la literatura actual. Porque ¿de qué habla hoy la literatura, ¿no? ¿De qué habla nuestra literatura? Yo cuando les preguntaba esto a mis alumnos, y me respondían,
yo les citaba un chiste que normalmente se le atribuye a Woody Allen, pero que yo no sé si es suyo, ¿no? Y él decía, Marx ha muerto, no, perdón, Dios ha muerto, en orden, Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo ahora me encuentro un poco mal, ¿no? Es lo que decía Woody Allen, o no sé si era Woody Allen. Entonces, la literatura española actual un poco habla de esto. Han asumido que los grandes relatos de la emancipación humana han muerto, ya no existe un horizonte por el cual luchar, y entonces la literatura actual, desde Almudena Grandes a Muñoz Molina, pasando por los que sean, ¿no? Por Javier Cercas, bueno, es igual, solamente hablan de lo mal que se encuentran, ¿no? Es decir, solo hablan del yo, y han olvidado que la literatura tiene que ser un instrumento para intervenir y reflexionar en lo público y sobre lo público. La literatura actual únicamente reflexiona sobre lo privado, sobre el yo, sobre los espacios íntimos, sobre la intimidad. Y yo creo que cuando buscamos producir un discurso otro, un discurso que nos sirva para enfrentarnos a la ideología dominante, para abrir fisuras al inconsciente capitalista que todos llevamos dentro, creo que tenemos que saber que la literatura tiene que sociabilizarse, pero es decir, que para que intervenga en los espacios y la reflexión pública, para que la literatura también intervenga en la política. Esto posiblemente, ¿cómo se tiene que hacer? Pues escribiendo contra y desde la explotación. Tenemos que escribir contra la explotación y desde nuestra propia explotación. Los escritores también forman parte de un mundo en el que se les explota. Los porcentajes de derechos de autor, nos hablará el de propiedad intelectuales, son realmente, ¿qué es esto de que la casa editora o la distribuidora se lleve más del que hace el producto, ¿no? Eso es una apropiación del propio trabajo intelectual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer también, yo que me dedico más que a escribir, a leer, tenemos que reivindicar una forma distinta de leer. Tenemos que reivindicar una forma distinta de enfrentarnos a nuestros clásicos. Hay que leer críticamente la tradición literaria. No podemos caer en la trampa humanista e idealista de que la literatura nos hace libres, mejores personas, nos hace vivir aventuras trepidantes. No, la literatura ha servido y sirve, aunque también hay otra literatura, ¿no? Pero digamos la literatura dominante ha servido para acompañar y para legitimar a la burguesía en su ascenso al poder desde que la literatura es literatura, es decir, desde el siglo XV. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer también es reivindicar una forma otra de leer, una forma otra de escribir y una forma otra de hacer cultura y de intervenir con la cultura. Y con esto termino y ya si acaso lo debatimos después. Muchas gracias. Hola, buenos días. Y bienvenidos. Somos pocos, pero interesados, ¿no? ¿Quiénes somos? Yo soy Vicente Gisbert, secretario general de la Federación de Artistas del Estado Español, que engloba 10 sindicatos de los actualmente existentes en España, que son 16. Otra federación tiene 5, OSAE, y hay un sindicato por ahí perdido que nunca estuvo en la fundación en los finales de los años 80, que es el gallego, y que, bueno, estamos en un periodo de fusión o de integración o de reunificación de las dos federaciones que nacieron juntas y luego se separaron en el año 93 hasta hoy. Estamos en ese proceso, somos por lo tanto artistas, integramos esos 15 sindicatos, 10 y 5 federados y uno no federado. Ha nacido una nueva federación a finales del 2011, de las cuales fuimos impulsores las dos federaciones existentes y los sindicatos más potentes de ambas, el de Madrid y el de Barcelona, que es FEPRODO, que es específicamente de doblaje. El resto somos actores, actrices, bailarines y bailarinas, pero vamos, fundamentalmente 3 de bailarines y el resto todo de actores, actrices. Por lo tanto, somos la parte visible del espectáculo, audiovisual, escénico, radio, incluso publicidad y doblaje. Nosotros, por ser la cara más visible, históricamente y desde los griegos para acá, con épocas de esplendor y de apoyo institucional y con épocas de persecución y de quema hasta en las hogueras o de no enterrarnos hasta el siglo pasado en los cementerios cristianos,
por herejes, por bohemios, por malvivientes, por disipados, por juerguistas. Somos una parte muy desconocida de la sociedad. Nosotros podemos ser ahora mismo, a corriente de pago en todos estos sindicatos que he dicho, unos 10.000 en España. ¿A cuántos se les conoce y a cuántos se les puede poner cara y nombre? ¿A 100? ¿A 50? ¿75? Esos son los privilegiados del sistema, que siendo fundamentalmente artistas y muy buenos, seguramente los mejores, porque por eso están ahí, no representan en su estatus vital a la mayoría de esos 10.000, que si esos son los que están al corriente del pago, imaginaos que hay 30.000, por lo menos 2 veces más que no militan en sindicatos, no están afiliados. Nosotros somos, por un lado, esa cara que la gente tiene de un colectivo muy ajeno, muy distante de lo que se percibe socialmente. Y hablo de España. En otros países de nuestro entorno, de los Pirineos para arriba en casi todos, mejora la percepción y el estatus del artista y el conocimiento del propio trabajo y su labor social y cultural, porque históricamente han tenido no solo mecenas, sino reyes, grandes personajes, que han apoyado desde instituciones incluso medievales, y aquí solamente yo recuerdo el siglo XIII, a Alfonso X el Sabio y al Marqués de Villena, como grandes mecenas de la cultura. Eso no se ha repetido, jamás, excepto en un paréntesis de la República, donde unas personas en la Segunda República lograron cambiar leyes. Por ejemplo, y estamos viviendo todavía de esa ley del año 31, la ley de policía de espectáculos, que en principio se hizo para mejorar el orden público en los espectáculos y en su acceso y en su desarrollo, y los incendios y las condiciones de higiene y de seguridad, pero también había epígrafes que tenían que ver con el desarrollo de la cultura y con el concepto de que concepto europeo, de que la cultura es un bien social o un bien básico de la población. Eso se recogió por los padres de la Constitución nuestra en el artículo 44.1, que dice: la cultura es un bien básico de la población o de los ciudadanos y los poderes públicos tienen la obligación de fomentar el acceso y la defensa, o algo así, no recuerdo si es la palabra defensa, el acceso de la población a ese bien básico. Esto, con los años de democracia que llevamos, se ha entendido o muy poco o nada por los sucesivos gobiernos. Los mismos padres de la Constitución, y uno de ellos, Solé Tura, que primero era del PC y estaba en la comisión de la Constitución, de los que redactaron los padres de la Constitución, luego fue ministro de Cultura, sustituyendo al primer ministro de Felipe González en el gobierno, por el PSOE. Pues se fue, Solana no se ocupó mucho, el segundo Solé Tura tampoco, Jorge Semprún, un gran autor, un gran hombre de izquierdas, un hombre represaliado, un hombre que estuvo en Buchenwald, en el campo de concentración después de la Guerra Civil nuestra. Bien, luego estuvo Carmen Alborg, luego ya vino el PP, y luego en el gobierno de Zapatero hubo Carmen Calvo y González Sinde. Ninguno de toda esta gente, sin hacer juicios de intenciones, tomó en serio, a pesar de haber pasado el nombre de Ministerio de Información y Turismo al nombre de Cultura, a veces con educación, a veces por separado, 2 ministerios o 1, como ahora mismo, con deportes, se ocuparon en profundidad, porque el concepto histórico de la cultura, de su labor social, de su labor de cohesión, de su labor de identidad de los pueblos, de la raigambre ancestral, de sus raíces, de la raigambre, claro, no se ha entendido por parte de los gobiernos de la izquierda y mínimamente por parte de los partidos, algunos partidos de más a la izquierda de la oposición, entre ellos Izquierda Unida o antes de que existiera el Partido Comunista de España. No tienen conciencia o han tenido conciencia los partidos políticos, fundamentalmente de la izquierda, de que había que desarrollar esa función. No obstante, si miramos hacia atrás, desde el año 82,
con Felipe González en su gobierno, se estructuró y se invirtió muchos miles de millones en una partida de un solo ejercicio, 55.000 millones de pesetas de entonces, en la recuperación de espacios públicos que estaban en los pueblos, en las ciudades, abandonados o convertidos y mantenidos como cines, pero que habían sido teatros, tenían hombros, tenían fondo, tenían chácena, tenían estructura de escenarios, telar, y se recuperaron. Eso fue disminuyendo esas partidas, 35.000, 15.000, pero durante muchos años, los años de Felipe, 13 y pico, se organizó una red de teatros públicos, lo que hablaba antes el compañero de los espacios. Eso, mejor que peor, nos hemos puesto a nivel europeo incluso de los mejores países. Tenemos de los mejores teatros, por no hablar ya de los auditorios Alcachofa, de los auditorios espectaculares de Calatrava y compañía. Bueno, y de los grandes pufos, despilfarros y corrupciones que con esa superconstrucción ha habido. Yo he actuado en alguno, después de haber sido inaugurado, que no tenía ni camerinos. En otro, el de Navarra, precioso, maravilloso. No se oye la voz desde la quinta fila y hay que poner micrófonos. Un auditorio nuevo, ¿cómo se puede construir? Se llama, no me acuerdo, Bastión o algo así, el de Navarra, el de Pamplona. Pues estuvo hace unos años, recién inaugurado, y no se oía nada. Bien, este tipo de cosas da la muestra de ese carácter mercantilista en el que estamos inmersos, no ya en la crisis, antes de la crisis, el capitalismo triunfante y sobre todo tan liberal y tan abierto y tan desregulado desde Reagan y la Thatcher, todo esto ha ido a más y ha calado, aquí en España ha calado. Y ha calado hasta el punto de que la González Sinde o la Carmen Calvo de los dos gobiernos de Zapatero, todo lo que intentaron, ya digo, sin juzgar intenciones, porque seguro que tenían las mejores intenciones de ir a arreglar a todo aquello, no se ha arreglado, se ha empobrecido, incluso se ha inutilizado. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual tiene un antes y un después. Tiene hasta el final del mandato de Zapatero unas buenas intenciones, independientemente de que el resultado no fuera el que debiera ser en un país occidental que en aquel momento estaba en el 8º o 9º puesto de la renta per cápita y de la riqueza y del PIB internacional. En el ranking internacional éramos el 8º o 9º país en el año 2008 a 2010. Él se atrevió a decir, Zapatero, que estábamos por quitarle incluso el puesto en el G8 a Italia, si os acordáis. Bien, desde entonces para acá, si se empezó el descalabro de la crisis económica, internacional y nacional, porque se unió lo del ladrillo, la corrupción y todo esto, y la banca, que él decía que era la más solvente de Europa, bueno, llega ese año y medio último del gobierno de Zapatero y empiezan pues, con su reforma una huelga general, con su congelación de pensiones y con el recorte en gastos culturales, porque por ahí se empieza. Es decir, cuando eso es no un bien básico de la población y los poderes públicos deben tener la obligación o tienen la obligación de fomentar el acceso de la población a ese bien básico, cuando eso no se respeta ni se siente como necesidad política de transformación de la sociedad y de cumplimiento de mandatos básicos, pasa lo que pasa. Zapatero lo primero que fue bajar el presupuesto de ese año del 10 al 11, la cultura, el teatro, las artes escénicas, el audiovisual, supongo que también en editoriales, en fin, en todo lo que es el entramado en la música, en todo lo que es el entramado cultural, que es muy amplio. Bien, ¿qué pasó durante todo ese año 2011? Que iba a venir el PP con todas las soluciones, no iba a subir impuestos, no iba a recortar no sé qué, no iba a tocar las pensiones, No hace falta que os relate lo que ha pasado en el 11, finales del 11 con Zapatero y principio del 12 y todo el 12 y lo que llamamos del 13. No hace falta porque las manifestaciones han sido tremendas, continuas, simultáneas, hasta haber 8, 10 y 14 manifestaciones en Madrid y por toda España. Esa situación la conocéis y no me extiendo. Pero sí quiero dar unas cifras que den la idea del descalabro, porque esa es la palabra, descalabro, la agonía de la cultura en España, particularmente en lo que más toca al sector al que yo represento, que es el de los espectáculos audiovisuales y escénicos. El primer decreto que firma el primer Consejo de Ministros de Rajoy el día 30 de diciembre del año 11, el primero es
la anulación de la copia privada. No voy a extenderme en ello porque hay una persona especializada en la propiedad intelectual que lo va a relatar. Eso supuso la anulación de golpe de 125 millones de euros que pagaban las multinacionales del sector, importadoras y las fabricantes aquí, de todos los aparatos susceptibles de reproducir o grabar, de todos los aparatos audiovisuales y audio solo. Bien, eso significaba un 0,00 algo del precio que pagaba el usuario que compraba los aparatos. Al final, a través del Ministerio de Industria, se recogía y se pasaba a las sociedades de gestión de propiedad intelectual, que creo que son 8, si no me equivoco, incluida la nuestra, ISGE, la de los artistas, intérpretes, se repartía. Bueno, lo anuló. Anuló el concepto, mal llamado por los propagandistas de que todo es gratis y desregulado, canon, pero era realmente la compensación por la utilización de la copia privada, como quien tiene una nevera tiene que enchufarla, por mucho que compres nevera, si no pagas la luz, no tienes nevera, por mucho que compres un coche, si no pagas la gasolina, no tienes coche. Y así, ¿cuál es la gasolina o la luz de los aparatos que graban o reproducen? Coño, todo lo audiovisual, sea sonido, sea imagen, ficción o no, cine o televisión. Bien. ¿Cuántos minutos? Las cifras de 225 pasaron luego por una compensación a 5, pero ya no lo pagaban los fabricantes, que además no lo pagaban, lo repercutían en el precio del aparato, sino que dio 5 millones, de 125 a 5. Esa es la pérdida de la copia privada. Una merma en nuestro sector, en el de los actores, de 13 millones anuales de ingresos por propiedad intelectual. Bien, el IVA, la reforma laboral, las cosas que a todos nos afectan, las jubilaciones, tal, nos afectaron también a los actores, pero particularmente el IVA, de forma directa pero indirecta. Indirecta porque nosotros, ¿qué vamos a decir del IVA? Nosotros trabajamos, nos contratamos, película, sesión, bolo, sesión o jornada de doblaje, cobramos y punto. No. Pero si el IVA del 8 al 21%, que fue la subida en julio del año pasado, que entró en vigor el 1 de septiembre, repercute, casi triplica el inicial tipo protegido y pasa al 21 como una mercancía más, ¿quién va a ir al teatro en época de crisis con recortes, con paro? ¿Quién va a ir? O al cine, es lo que está pasando. Las cifras fueron de enormes reducciones de asistencia a los teatros y a los cines, tal como los empresarios, reunidos por primera vez todos de España, hicieron un estudio prospectivo en julio, publicado el 2 de agosto en una rueda de prensa en el Cine Palafox, donde decían las consecuencias. Más de 4.000 y pico salas de cine van a cerrar. No sé cuántos miles de trabajadores, desde los aposentadores a los cabinistas, a las taquilleras, van a ser despedidos. Pero el descalabro estaba servido. ¿De qué ha servido? De justificar en sede parlamentaria por parte del señor ministro de Hacienda que, bueno, la cultura es una mercancía, eso es un entretenimiento y como tal pues paga el nivel y pasamos del 8 al 21. En el entorno europeo nuestro, Noruega paga el 0 de IVA a los espectáculos públicos, Suiza el 2,5, Bélgica el 6, Holanda el 6, pero lo bajó luego de implantar el 6 hace 2 años, otra vez al 4 y al 2. Por la ineficacia, aumenta el impuesto, baja la asistencia, se gana menos o se recauda menos que antes. En España ha pasado exactamente igual. Grecia el 6,5%, Grecia. Alemania el 7%, Francia el 7%, pero con dos tipos, del 2,1 para las 140 primeras representaciones y va subiendo hasta el 7 para más. Finlandia el 9, Irlanda el 9, Italia el 10, Portugal el 13, Reino Unido el 20, España el 21. Claro, la cultura es un entretenimiento. Y dice Ver después cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo, ministro de Cultura, en que es un entretenimiento, un simple entretenimiento, un comer, pues no es una mala definición, dijo el inefable Berth. No es una mala definición, esa ha estado a su defensa. Yo he estado en el Consejo Nacional, en representación de la Federación, en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y de la Danza, y en el Consejo Artístico del Teatro, y en la concesión del premio a la cinematografía del año pasado a Yvonne Blake. Y bueno,
Da lo mismo lo que digas. Ellos van a lo suyo. ¿Qué es esto de socializar la cultura? Pues sí, es una palabra también, porque el lenguaje nunca es inocente. Cuando decimos socializar la cultura hay que desarrollar un poquito más esto. Y luego le voy a pedir a David que me lo desarrolle. Pero señores y señoras, la cultura es un ecosistema básicamente económico, porque sin este ecosistema económico no podemos desarrollar la cultura. Y aquí pongo ya el primer punto de discusión. ¿Podemos disociar la cultura de la propiedad intelectual? En algunas ocasiones, y precisamente también en el ámbito de pensamiento político de izquierda unida, alguna vez he oído esto de cultura libre y todo esto, pensando de que la propiedad intelectual es algo que hay que desterrar porque es un ámbito absurdo de acceso a la cultura, que crea barreras de entrada, que, bueno, pues lo ha explicado muy bien Vicente. Voy a dar más datos. Alrededor de 150.000 trabajadores dependen de la cultura, del ámbito del sector cultural en España. 4.500 empresas. En términos de PIB, incluso en este momento de crisis económica, pero no crisis cultural, nuestros creadores, nuestros artistas, nuestras actrices, nuestros autores están en la época más maravillosa de creación. Quizás no en términos de reconocimiento, porque la historia de la cultura española es tan brillante que no es fácil sobrepasar éxitos pasados, pero en términos de calidad de nuestra cultura estamos en un momento maravilloso. La crisis es estrictamente económica. 150.000 trabajadores, 140.000 trabajadores, 4.500 empresas, 4% del PIB, y todo esto con un 21% de IVA. Efectivamente, Vicente ha introducido el tema este de la copia privada. Milagros, lo ha introducido. Pues el enfoque que ha hecho Vicente es el que hago yo todos los días, me encargo de hacer todos los días en mis reuniones con los grupos parlamentarios, con las instituciones, con nuestros adversarios tradicionales del sector tecnológico. Pues bueno, la copia privada ha volatizado 100 millones de dinero fresco que había cada año en la cultura, que se utilizaba, entre otras cosas, para fines asistenciales. El 20% de la copia privada, del 20% de la tan denostada copia privada, se destinan a fondos promocionales y asistenciales. Y, desde el punto de vista de las propias entidades de gestión a las que represento, y una de ellas ahí es que, como mencionaba antes Vicente, pues la situación económica ha obligado que el fondo promocional y asistencial se convirtiera en un fondo asistencial puro y duro. Dinero para gente que no puede comer. Dinero para gente que no tiene ningún tipo de apoyo de subsistencia. Dinero para esta gente que está en el paro y que no tiene ningún tipo de apoyo público o en la jubilación. Esto ha desaparecido. Pero claro, lo bonito era, carguémonos el canon. Carguémonos. Limita nuestra libertad el canon. Bueno, al final hemos conseguido con este mensaje convencer pues, al gobierno y decir, oye, vamos a quitar la compensación equitativa por copia privada, que en el ámbito regulatorio europeo está en todos los países de la Unión Europea, y vamos a quitar 100 millones de la cultura y de reducirlo en 5 millones que además proceden de los presupuestos generales del Estado. 100 millones que pagaba el sector tecnológico por 5 millones que ahora pagamos todos. 100 millones que han ido a parar a la cuenta de explotación de las empresas
del sector tecnológico, que todos los días se nos lleva la boca de que tienen sus tejemanejes montados para poder constituir ingeniería fiscal y llevar sus grandes patrimonios fuera del alcance de la Unión Europea, ya no solo de España, fuera del alcance de la Unión Europea. Estamos beneficiando este colectivo frente al colectivo cultural. Esto es lo que nos hemos encontrado. Yo me pregunto si esto es libertad. Si esto es socializar la cultura. Las entidades de gestión estamos en el momento más bajo de popularidad, por supuesto por nuestros errores. Porque al final la popularidad, pues sí que hay alguien que puede manipular el mensaje, pero básicamente son por errores del pasado. Pero realmente tenemos una labor fundamental para que el ecosistema económico de la cultura siga funcionando. Y es precisamente conseguir generar economías de escala para que estos más de 140.000 trabajadores puedan seguir haciéndolo. Conseguir, desde el argumento también de los despachos, que es necesario, transformar ideas reduccionistas de lo que tiene que ser la cultura. Pero también tenemos que ser conscientes de que estamos en un contexto internacional globalizado. Este contexto global está llevándonos a minimizar el impacto de esta globalización, y yo le llamo colonización más que globalización. También lo ha mencionado Milagros en su intervención. En Europa le hemos puesto la alfombra maravillosa de terciopelo y de color rojo a algunas corporaciones norteamericanas que han colonizado nuestra cultura. ¿Y esto es por qué? Porque no hemos sido conscientes de darnos cuenta que la tecnología como tal, que es un bien a preservar y a desarrollar, pero es un instrumento, es una herramienta. No es realmente el centro. Gracias a la tecnología podemos transmitir buenos mensajes, los que estaríamos todos de acuerdo aquí, pero la misma tecnología puede adoctrinar cualquier tipo de ideología que desde aquí también sería repulsiva para nosotros. Y es exactamente la misma tecnología. Por tanto, pensemos un poquito sobre el papel que juega la tecnología en nuestra cultura. Y yo he estado trabajando 20 años en el sector tecnológico, por tanto no voy a hablar mal de la tecnología desde el punto de vista de lo bueno que es para la sociedad. Simplemente pongo encima de la mesa esta tendencia cada vez más generalizada, que la tecnología nos hace libres, que gracias a la tecnología podemos acceder a la cultura de una forma sostenible y accesible para los usuarios. En definitiva, es un eufemismo para decir todo gratis. Señores, el todo gratis no existe. Cuando nosotros accedemos a un contenido sin pagar por él, estamos facilitando ingresos a alguien que no tiene derechos para acceder a estos contenidos. Y estamos impidiendo la retribución del colectivo absolutamente transversal del mundo autoral. También antes David ha hecho un comentario. Oye, en los sistemas de reparto los derechos de propiedad intelectual, claro, sí, es verdad. A lo mejor la industria, el ecosistema, se lleva mucho más dinero que el propio titular, el propio autor. Pero es que estamos hablando
de talleres, estamos hablando en el ámbito editorial, estamos hablando de correctores, estamos hablando de filólogos, estamos hablando de traductores, muchas veces estamos hablando de edición, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de transporte de libros, estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando de libreros, estamos hablando de un montón de personas que viven gracias al maravilloso trabajo de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, quiero cerrar aquí mi intervención volviendo otra vez al tema del sistema del ecosistema económico. No nos olvidemos que la cultura es sostenible porque es una economía. Y quiero abrir con esto un poco el debate porque es necesario que recordemos que si no hacemos sostenible esta economía, probablemente la cultura será algo muy bonito, pero que pasará a la historia. Muchas gracias.